internet? No. ¿No? Entonces no voy a saludar a los... Bueno, esta mañana no tenemos internet, pero seguramente también vamos a transmitir este mensaje luego, ¿verdad? Así que bienvenidos ustedes, bienvenidos a nuestros oyentes a través del internet. Hoy una fresquita mañana, nublada, pero no tan fría como suele ser en esta época ya. Así que gracias al cielo por eso. Y les traje un tema que me lo solicitó un hermano, que en realidad lo que él quiere, o quizás ustedes también, es hacer un repaso sobre lo que experimentaron nuestros hermanos luego de haber vivido 1260 años de oscurantismo, de persecución. El Señor antes de eso, o mientras eso, iba suscitando reformadores. El Señor necesitaba hombres fieles, fuertes, que no se dejasen asustar por las amenazas y todo lo que traía el diablo, ¿no? En esto. Nuestros pioneros, reformadores, no estoy hablando de los pioneros adventistas todavía, pero antes de eso hubo hombres reformadores de la Iglesia Católica especialmente, que han salido de allí, que han comenzado a estudiar la Escritura y se han dado cuenta hasta dónde esta denominación había llevado a las almas en el error. Entonces, el Señor estuvo trabajando en ellos. Nosotros estamos leyendo el conflicto de los siglos, capítulo por capítulo, día por día. Entonces estamos viendo cuán valientes eran estos hombres. Miren que habían sido amenazados. Estaban con el peligro de perder todo lo que tenían, encarcelados y aún muertos, pero ellos se mantenían firmes, se mantenían fieles. Les debemos mucho nosotros los cristianos de esta época a aquellos hombres. Si no hubiera sido por ellos, porque el Señor los utilizó y fueron así de valientes, no tendríamos las Biblias, cada uno como la tenemos ahora, por ejemplo. Y no tendríamos las verdades que han sido a partir de ahí confirmadas en los corazones de los verdaderos oyentes, sino que sería un mundo muy confuso con respecto a la fe. Pero el Señor ha traído luz, nos ha dado suficiente luz para que hoy podamos glorificarle sabiendo en lo que creemos. Yo quiero invitarlos a ustedes, después de hacer esta pequeña introducción, a buscar el libro de Proverbios, porque el repaso que vamos a hacer tiene que ver con los pilares de la fe, aquellos pilares que se encuentran justamente en la palabra de Dios y vamos a repasar hoy día. ¿Por qué les digo esto? El Señor dice que la historia se repetirá. Aquellos hombres fueron colocados delante de magistrados, delante de los reyes, delante de hombres poderosos en la tierra para dar testimonio, y muchos de ellos se convertían después de escuchar ese testimonio que dieron aún a costa de sus propias vidas. La historia se repetirá. Estos hombres conocían muy bien lo que estaban hablando, conocían la doctrina de Dios, la palabra de Dios. Y es por eso que pudieron salir airosos, más de uno sin pasar por la muerte. Porque aun cuando algunos de aquellos eran fieles y conocían bien la palabra, tuvieron que pasar por el martirio. Y otros no. Conocían bien la Escritura y podían dar razón de la fe que creían. La pregunta es, ¿nosotros conocemos nuestra fe? ¿Conocemos realmente la palabra de Dios, las doctrinas
fundamentales de la palabra de Dios? ¿Sabemos que viene por delante una confrontación semejante a aquella? ¿Qué vamos a responder cuando nos hagan preguntas relacionadas con nuestra fe? Y ellos utilicen la misma escritura para tergiversar la palabra de Dios. Tergiversar. Vamos a Proverbios capítulo 9 y vamos a ver aquí en el versículo 1 cuántas columnas tiene la fe, no solo adventista del séptimo día, la fe bíblica, ¿verdad? ¿Cuántas columnas están presentadas en la palabra de Dios? Algunos hoy día dicen que son 9. Y aquí en Proverbio, ¿cuántas leemos? A ver, ¿qué dice con respecto a estas columnas? La sabiduría edificó su casa. ¿Quién es la sabiduría? ¿A quién representa la sabiduría aquí en este texto? A Cristo. La sierva de Dios, cuando habla de la sabiduría en sus escritos, haciendo referencia a Proverbio, dice que es el mismo Cristo. La sabiduría edificó su casa. Labró, ¿cuántas columnas? 7 columnas. Proverbios capítulo 9, versículo 1. 9:1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Ustedes saben, o algunos posiblemente, los que alguna vez edificaron, que un edificio sin columnas es un edificio que está propenso ¿a qué? A caer. Si no se cae, lo menos que le puede pasar a una construcción sin columnas es que se agriete, que tenga rajaduras, que se debilite, que sea peligrosa. Una construcción sin columnas es una construcción que no pasa la prueba de los arquitectos. Y el Señor es el gran arquitecto de su palabra. Y le era necesario edificar 7 columnas para que luego todo el edificio pueda estar asegurado, pueda estar bien y pueda estar firme. Quiero leerles aquí para iniciar nada más, luego vamos a leer varios versículos bíblicos, pero quiero leerles en Evento de los Últimos Días. Es el capítulo 4, la página es la 45, para los que quieran corroborar después. Dice lo siguiente la sierva de Dios: el tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados. Primero, vayan tomando nota. ¿Qué cosa? La purificación del santuario. Lo primero que Dios mostró, y eso ustedes a través de la historia lo pueden corroborar, que aquellos hombres buscando la verdad fueron a Daniel, capítulo ¿cuánto? Capítulo 8, versículos 13 y 14. Estos 2 pasajes fue lo que les abrió el entendimiento respecto al santuario o a la purificación del santuario. Ellos no habían visto esto antes y ahora se dan cuenta que algo iba a suceder, aunque ellos habían visto la profecía. Terminaba en esa época supuestamente la profecía. Terminaba con la purificación del santuario, según ellos. Pero acá se dan cuenta, después de haber estudiado esto, que no terminaba la profecía allí, sino que lo que sucedía era, terminaba la primera parte del trabajo del sacerdote, ¿dónde? En el lugar santo. Y pasaría a partir de ahí al lugar santísimo del santuario celestial. Por eso la purificación del santuario.
El santuario en 1844 ya no funcionaba, aquel santuario hecho por Moisés. Ese santuario ya no existía, pero el Señor tiene un santuario en el cielo, y lo vamos a corroborar con la Biblia, en el libro de Hebreos luego, que está vigente hasta hoy. El santuario sería purificado, pero no el de la tierra, el santuario celestial. Y a partir de ahí, Cristo comienza su tarea en el lugar santísimo, limpiándonos a nosotros ¿de qué? Limpiándonos a través de su sangre, o redimiéndonos a través de su sangre. Lo primero que ven entonces es la purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También con los mensajes del primero, segundo y tercero. Esta es la segunda columna. Primero, el mensaje del santuario. La segunda, el mensaje de los 3 ángeles. Y desplegó el estandarte en el cual estaba inscrito ¿qué? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tercera columna. Esto se abrió, se desplegó delante de ellos. Que los mandamientos de Dios estaban, para ese entonces, vigentes. ¿Se acuerdan ustedes que en esos años dice que aquel cuerno pequeño iba a pisotear la palabra de Dios? Iba a cambiar los tiempos y ¿qué más? Y la ley. Pero ellos vieron que la ley estaba vigente cuando el Señor abrió su entendimiento y entonces descubrieron otras cosas. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios. Esto es lo que se abrió también en su entendimiento, que el templo de Dios no era el de la tierra. El templo de Dios es aquel original que está en el cielo, del cual se hizo una copia en la tierra, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo del santuario. Entonces, uno de los hitos es el mensaje del templo de Dios visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía, ¿qué cosa? La ley de Dios. Aquel arca que está dentro del templo contenía la ley de Dios. Este es entonces el quinto. El cuarto era el templo, el quinto pilar, la ley de Dios. Y luego dice, la luz del día de reposo del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. O sea que la sexta columna o sexto pilar que ellos recibieron fue luz sobre el día de reposo. Y luego dice, la no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. O sea que la columna número 7, de acuerdo a esto, es la no inmortalidad del alma. Ahí están entonces declaradas. ¿Tomaron nota? La primera, la purificación del santuario. La segunda, el mensaje de los 3 ángeles. La tercera, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La cuarta, el templo de Dios. La quinta, la ley de Dios. La sexta, la luz sobre el día de reposo. Y la séptima, la no inmortalidad del alma. Sobre estas columnas se basa todo el resto de la fe adventista del séptimo día. Y no podemos movernos de ahí. No podemos ni quitarle, ni ¿qué? Ni agregar. Así como Dios la reveló, tenemos que aceptarla. Estos son los pilares. Algunos han dicho que se puede agregar a algunos, pero miren, quiero leerles aquí en el libro El Otro Poder,
los que tienen este libro, es una joya de la inspiración. Les leo en la página 44 y 45. La verdad es eterna y el conflicto con el error solo destacará su fuerza. Nunca deberíamos rehusarnos a examinar las Escrituras con quienes desean conocer la verdad tanto como nosotros. Supongamos que un hermano tiene un punto de vista diferente del de ustedes y que les propusiera que se sienten con él para investigar ese punto de las Escrituras. ¿Deberían ustedes levantarse llenos de prejuicios y condenar sus ideas mientras rehúsan escucharlo? ¿Está bien eso o está mal? ¿Qué opinan? ¿Es de cristiano hacerlo o no? Sí, está bien, porque nosotros al estar con ellos, nosotros estamos demostrando, o sea, al estudiar con ellos, eso no es porque nadie suele ver el error. Bueno, claro, la pregunta era, ¿está mal hacer esto? La respuesta fue sí, pero después la respuesta fue positiva. Es correcta. La respuesta es no. No debiéramos hacer que otros que quieren investigar con nosotros se priven de eso, como decía la hermana. Tenemos que sentarnos y estudiar juntos, investigar juntos. ¿Qué es lo que nos da temor a nosotros cuando alguien que no cree lo mismo nos pide que estudiemos con él? ¿Cuál es el miedo? Retiremos su creencia por el suelo. No, el miedo nuestro. ¿Cuál sería nuestro miedo? Alguien me pide estudiar la Biblia conmigo y yo sé que no cree lo mismo. Y yo no quiero saber nada de estudiar con él. ¿Cuál es el problema? ¿Qué temo? Y si temo es porque no estoy bien fundamentado en la verdad. Ahí está el asunto, hermano. Si yo tengo miedo de estudiar con alguien la Biblia, es porque yo no conozco la Biblia de verdad, como debiera conocerla. Si tengo algún prejuicio con respecto a eso y temores, es porque no conozco la verdad. Si yo conociera la verdad así como Dios la ha presentado y debiéramos conocerla, no importa quién venga a querer estudiar con nosotros, porque le vamos a presentar la verdad. Porque una cosa es sentarnos a estudiar con esa persona y hacerle ver la verdad. O sea, si nosotros creemos que tenemos la verdad, nosotros le demostramos la verdad, ¿verdad? Pero otra cosa es muy diferente cuando yo me siento, o sea, ya me senté, estudié, pero el hermano o hermana no entra en razón en aceptar la verdad, ahí ya no me debo sentar a estudiar con él porque él ya escuchó, ya supo cuál es la verdad y no al rechazarla, Claro. no tengo que sentarme a estudiar porque ya no sería estudiar, sino sería escuchar lo que él me dice. Muy bien. Sobre eso tengo otra cita. Después sigo lo de el otro poder. Miren esta. Esto está en Alza tus ojos el día 15 de marzo. Ha llegado el tiempo de llamar a las cosas por su nombre verdadero. La verdad está a punto de triunfar gloriosamente. Y aquellos que han estado vacilando por largo tiempo entre dos opiniones deben decidirse definitivamente en favor o en contra de la ley de Dios. Algunos aceptan o aceptarán teorías que distorsionan la palabra de Dios y socavan el fundamento de la verdad que ha sido establecida firmemente punto por punto. Ojo, que no está hablando de personas que no conocen, está hablando de personas entendidas en la palabra, pero que han decidido, ¿qué cosa? Aceptar teorías que distorsionan la palabra de Dios. Y acá dice que
también socavan el fundamento de la verdad que ha sido establecida firmemente punto por punto y sellado por el Espíritu o el poder del Espíritu Santo. Para no movernos de ahí tenemos que conocer esto. ¿Qué es lo que Dios estableció punto por punto y fue confirmado por el Espíritu Santo? Y luego, si yo recibo otras teorías modernas, entonces sí estoy en peligro de deslizarme, de desviarme de la verdad y caer en las trampas del enemigo y ser engañados. Escuchen, han de revivir las viejas verdades. Viejas verdades. ¿Qué quiere decir? Que hay verdades que están olvidadas, abandonadas, olvidadas o ni siquiera conocidas. Cuando yo comienzo a preocuparme sobre cosas que no conozco o que se me presentan, justamente en ese momento de crisis, ¿verdad? Yo quiero entonces saber la verdad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me vienen con esto? ¿Dónde está la verdad? Y el Señor permite estas cosas, estos zarandeos en nuestra mente para que podamos investigar por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Tenemos que aprender esto. No podemos esperar que siempre se nos dé la comida en el plato y en la boca. Tenemos que aprender a investigar las Escrituras por nosotros mismos, pidiendo la ayuda de Dios, lógicamente, ¿verdad? Porque si no, podemos ser engañados constantemente. Pero si cada uno conoce la verdad por sí mismo, es muy difícil que el enemigo pueda penetrar estas barreras. Escuchen, leo otra vez esta última parte. Han de revivir las viejas verdades a fin de que las teorías falsas que han sido introducidas por el enemigo puedan ser inteligentemente enfrentadas. Inteligentemente enfrentadas. No puede haber unión entre la verdad y el error. Podemos unirnos con los que han sido conducidos al engaño solamente cuando ellos se conviertan. Eso es lo que hablábamos del zarandeo esta mañana, ¿verdad? Cuando hay un zarandeo, el Señor separa. Y si Él lo separó, ¿por qué lo hizo? Tiene su razón de ser. Y nosotros no podemos volver a unir lo que separó Dios a menos que, ¿qué? Dice acá, que se arrepientan. No podemos unirnos con los que el Señor hizo el zarandeo otra vez por mi propia voluntad, porque estaría desobedeciendo a Dios. Tengo que esperar que se arrepientan y luego recibirlos como aquel que se alejó de Dios y vuelve a sus caminos. El problema está que si nosotros no aceptamos a una persona que no cree lo mismo y el Señor la zarandea y finalmente la dejamos ahí, no importa si quiere volver, no la acepto más, no la recibo más, no creyó lo mismo y que se quede ahí afuera. Esto no es trabajo de Dios, esto es trabajo del enemigo de Dios. Entonces, si queremos hacer su voluntad, está expresado claramente en su palabra lo que debemos hacer. Ahora vuelvo otra vez al libro El otro poder. El único camino correcto sería sentarse como cristianos a investigar la porción presentada a la luz de la palabra de Dios, la cual revelará la verdad y desenmascarará el error. Ridiculizar sus ideas no debilitaría en lo más mínimo la posición de ella si fuera falsa. Ridiculizar lo que otro me dice cuando yo sé que es falso, ridiculizarlo, dice que, ¿qué cosa no haría? No debilitaría en lo más mínimo la posición de él si fuera falsa. Si yo lo ridiculizo nada más, si me burlo de lo que está diciendo, no cambia nada esto. Afianza
el otro, es lo que querés. Claro, ¿por qué? Porque nosotros no estamos usando la palabra para demostrar el error, sino que simplemente nos estamos escudando detrás de el ridículo o del rechazo. Y la persona piensa que está en lo correcto, no va a cambiar en nada, seguirá así. Sigue diciendo, ni fortalecería su posición si fuera verdadera. Si los pilares de nuestra fe, escuchen bien, no soportan la prueba de la investigación, es tiempo de que lo sepamos. ¿Nosotros cuántos pilares tenemos? 7. Y alguien viene y me dice, la no inmortalidad del alma es un error, porque el alma es inmortal. Yo tengo la evidencia. Mi abuelo se murió hace mucho tiempo y hace poco yo le pedí a Dios que me diera un momento con él porque quiero hablarle. Quiero saber qué pasa allá en el cielo. Y mi abuelo apareció y me habló y me contó. Entonces ustedes están equivocados con respecto a eso. Yo tengo la evidencia, a mí me pasó literalmente, nadie me lo contó. Mi abuelo vino del cielo y me contó cómo son las cosas allá arriba. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Se van a burlar de eso? Se van a burlar, muchos podrían burlarse, ¿verdad? Y decir, qué ignorante. No sabe lo que está diciendo. No tiene ni idea, más vale ni me hables más. ¿Eso cambiaría algo en él? No. ¿Qué debemos hacer? Mostrarle a través de la Escritura lo que Dios dice respecto a la o a la inmortalidad del alma. ¿Qué es lo que Dios dice? El estado de los muertos. ¿Cómo es? De acuerdo a la Biblia. ¿Conocemos esta doctrina? Podemos ir desde el Génesis hasta el Apocalipsis enseñándole a esa persona que se le apareció, entre comillas, el abuelo y le habló del cielo. ¿Podemos demostrar con la Biblia que ha sido engañada? Sí. Sí, amén. Si lo podemos hacer, amén. Si no lo podemos hacer ahora, en este mismo momento, ¿qué está pasando? Nos falta conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que saber por nosotros mismos cómo ayudar a esa clase de gente. Y si me dicen, ustedes están guardando el sábado judío, ya para este tiempo en el Nuevo Testamento ya no es más el sábado del Antiguo Testamento, sino el día de la resurrección de Cristo. El día domingo es el día de reposo a partir de ahora, porque Cristo resucitó en ese día, en el primer día de la semana, en el domingo, y para nosotros es el día de reposo. ¿Y ustedes se van a burlar de esa persona? No. Tienen que ir a la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y guiarles paso a paso para que vean que toda la Biblia es un todo, valga la redundancia, y pueden confirmarse en la fe verdadera a través del estudio de los mandamientos de Dios. Cada pilar tiene que ser presentado con la palabra de Dios y establecido definitivamente. Pero imagínense ustedes que de repente venga alguien y me lea en la Escritura que Lázaro estaba en el cielo y que estando en el cielo, ¿a quién vio acá en la tierra? ¿Quién estaba en el infierno? Él Sí. estaba en el infierno. Ah, Lázaro estaba en el infierno. No, él ¿Quién era? falleció, digamos. El rico. ¿Y qué es lo que pedía Lázaro? Que venga para amonestarle a su familia. El que pedía era el rico. El rico pedía que Lázaro mata.
que por favor no tenga que pasar lo mismo, que estar sufriendo como estaba sufriendo este rico en el infierno. ¿Por qué tenía que ser así? Y se la van a leer a la parábola. ¿Y ustedes cómo le van a explicar eso? ¿Qué está diciendo? Que hay personas que se mueren y ¿dónde están? En el cielo y en el infierno. ¿Así dice la parábola o no? Sí, tal cual. La parábola habla de que cuando las personas mueren, una que se portó bien está en el cielo y la que se portó mal está en el infierno. Y ahora el que está en el infierno le pide por favor a aquel que está en el cielo que baje y le predica a su familia para que no tenga que estar en la misma condición en la que está él. ¿Cómo ustedes le explican a las personas que está equivocada? Que en realidad el que muere, ¿dónde está? En el sepulcro. ¿Qué está esperando ahí? La resurrección. Por eso el Señor dice que viene a resucitar a los muertos. Si ya estuviese en el cielo, ¿cuál sería la razón para venir a resucitarlo? Si ya está en el cielo. Pero bueno, es un estudio bíblico que hay que hacer, ¿verdad? Se dan cuenta que si nosotros no conocemos la palabra de Dios y viene alguien y nos trae algunos pasajes de la Biblia como estos, ¿me podría llegar a confundir? Y yo podría pensar, wow, mi pilar no está tan firme. Acá dice, si los pilares de nuestra fe no soportan la prueba de la investigación, es tiempo de que lo sepamos. ¿Puede un pilar no soportar la investigación? De estos pilares que acabo de mencionarles, de los 7, ¿puede un pilar no soportar la investigación bíblica? Lo soportan todos, son pilares. El tema es que yo no puedo sostener, porque yo no conozco esos pilares como debiera conocerlos. Y entonces ahí estoy en peligro. Ahí puede venir cualquiera usando la Escritura, haciendo como el diablo, enfrentando a Cristo y usando la Escritura para hacerlo caer. Pero ¿pudo hacerlo caer a Cristo? De ninguna manera. El Señor Jesús sabía bien lo que decía la palabra de Dios. Entonces no pudo moverlo. Pero si nosotros no conocemos, hermanos, los pilares de nuestra fe, todos estos que yo les mencioné, y no los podemos defender con la Escritura, con paciencia, con amor con aquellos que no conocen, entonces estamos en peligro. Y estamos trayendo oprobio o traeremos oprobio a la causa de Dios. Ustedes se imaginan, nos llevan de nuestra casa al tribunal y allá hay un montón de gente que está esperando escuchar qué dice este que vino acá preso por la palabra de Dios, por su fe. Queremos escuchar, nos sientan ahí delante de todos y nos empiezan a hacer preguntas con respecto a los pilares de nuestra fe. A ver, explíquenos, ¿por qué usted cree esto? Y nos traen un hombre preparado del otro lado, con una mente bien capaz, y empieza a llevarnos por la Biblia de acá para allá, contextos fuera de contextos, para enseñar las falsas teorías que vienen de parte del diablo. Y nosotros sentados delante esperando que todos, todos están esperando que yo les dé respuesta. ¿Se imaginan si pasara hoy? ¿Qué haríamos? ¿Cómo saldríamos de ese lugar? ¿Felices, glorificando al Señor? Bueno, no hay que responder, ¿no? Pero ustedes solo se responden en sus cabecitas. ¿Cómo estamos? ¿Estamos preparados para hacerle frente a eso? Y esto no es un cuento, no es una fábula, no es una parábola, es una realidad que pronto vamos a tener que vivir. La gran mayoría tendremos que pasar por estas pruebas. Entonces, el Señor nos ayude a que realmente empecemos a investigar por nosotros mismos. ¿No sabemos cómo hacerlo? Pidamos ayuda. Pidamos ayuda. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? ¿Cómo? Y entonces cada uno se va a preparar y cada uno va a ser un valiente soldado para Dios. Pero si no, vamos a ser soldados cobardes, que vamos a huir o a callar
en ese tiempo. No debe haber espíritu de fariseísmo entre nosotros. Cuando Cristo vino a lo suyo, ¿qué era lo suyo? Algunos dicen al pueblo judío, ¿no? ¿Qué era lo suyo? ¿No? ¿No? ¿Qué es lo suyo? Muy bien, a eso vino. ¿A qué? A salvar al mundo. A pagar un precio. A eso vino. Pero los suyos, ¿qué? Vino a lo suyo, a hacer un trabajo para la salvación del ser humano. Pero los suyos, lo que tenían que haberle recibido y gozado con él, no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Es como un juego de palabras, pero hay que entender, hermanos. Porque si no, podríamos decir que solamente Cristo vino a los suyos, a los judíos. No vino a los judíos. Vino a este mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él vino a eso, a salvar. Pero los suyos, el pueblo escogido, dice que no le recibió. Y es un asunto de solemne interés para nosotros no seguir un camino similar por rehusar la luz del cielo. ¿Podemos hacer lo mismo que los judíos hicieron si rechazamos la luz que el Señor tiene en su palabra para nosotros? Debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. Debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. No deberíamos depender de ningún ser humano que piense por nosotros. No importa quién sea, ni en qué puesto se encuentre. No hemos de mirar a ningún hombre como criterio perfecto para nosotros. ¿Quién es el hombre perfecto para nosotros? ¿Y qué debe ser nuestro criterio? Cristo. A Él debemos mirar. Debemos reunirnos para recibir consejo, que es lo que hacemos, ¿verdad? Nos reunimos para recibir consejos y estar sujetos unos a otros. Pero al mismo tiempo hemos de ejercitar la capacidad que Dios nos ha dado para conocer qué es la verdad. Cada uno de nosotros debe pedir a Dios la orientación divina. Debemos desarrollar individualmente un carácter que soporte la prueba del día de Dios. No deberíamos enamorarnos de nuestras ideas y pensar que ninguno tiene derecho a interferir en nuestras opiniones. Si hemos puesto o estado edificando pilares que no soportan este mensaje, ¿qué hay que hacer con esos pilares? ¿Qué? Si nosotros hubiéramos o estamos haciendo pilares, colocando pilares que no soportan este consejo, ¿qué debemos hacer con ellos? Derribarlos. Derribarlos. Porque los únicos pilares son los que presenta la palabra de Dios. No son los míos, los que a mí se me ocurren. Porque cuando me enfrento con la verdad y la verdad me demuestra el error, entonces, lógicamente, que debo ser humilde, manso y derribar ese pilar que yo edifiqué con mis propias ideas y teorías, que de paso el enemigo fue el que pone en mi mente. Hay que desecharlo, no podemos ir más allá de donde está permitido ir, sino que aceptar los consejos que Dios nos ha dado. Yo creo que no voy a poder leer con ustedes todo lo que me he propuesto leer hoy. No sé qué hora tenemos, pero ya ustedes saben, la hora pasa volando acá. Cuando menos nos damos cuenta, se nos terminó el tiempo. Pero, ya nos quedan 15 minutos. Si recién empezamos.
Miren, con respecto, yo le puedo dar versículos bíblicos que usted apuntarle en los pilares. Éxodo 25:8, hablando del santuario. Hebreos 8, del 1 al 2, también de lo mismo. Esto es sobre el santuario terrenal, lo que estudiaron nuestros pioneros. Y luego el santuario celestial, Apocalipsis 11:19, donde está dicho, ese sí lo quiero leer con ustedes, para que sepan lo que dice aquí con respecto a esta experiencia del santuario celestial. Vamos a Apocalipsis, capítulo 11, verso 19. Y el templo de Dios, Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios, que es uno de los pilares, dice, fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. ¿Ese templo dónde está? En el cielo, uno de los pilares que se les presentó a nuestros pioneros. Ese es el primer pilar, ¿verdad? Con 3 pasajes bíblicos, de Éxodo, de Hebreo y de Apocalipsis. El mensaje de los 3 ángeles. Esto está en Apocalipsis 14, del versículo 6 en adelante. Y también con ese mensaje comienza el juicio, con el mensaje del primer ángel. ¿Qué juicio empieza? El juicio investigador. Todos los que han creído desde Abel hasta hoy en nuestros días, sigue y continúa. Es el juicio a los muertos que creyeron en Cristo. Aún nosotros, hermanos, si hoy muriésemos, si alguno de nosotros muere hoy, entonces entraría en este juicio, en el juicio de los muertos. Y aunque es otro tema, que ya hemos hablado de eso, y podríamos hablar todavía para adelante, que hay 2 juicios, el juicio a los muertos y el juicio a los vivos. Ese es el punto. ¿Cuándo comenzaría el juicio a los vivos? Y allí vi una mano. ¿Dani? No, eso iba a preguntar. Que el juicio de los muertos termina en la ley dominical, ¿verdad? Ese es un estudio bíblico interesante que vamos a hacer en algún momento. Sí sería, es un solo juicio, solo que tiene 2 etapas. Exactamente, claro. Termina con el juicio de los vivos, pero uno cesa y luego empieza el otro. No es que luego cuando comienza el juicio a los vivos todavía se van a seguir juzgando a los muertos. Cuando se termina el juicio de los muertos comienza el juicio a los vivos. Y es un tema que vamos a tratar en algún momento. Porque también de esto se habla mucho hoy día en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que algunos dicen que ya comenzó el juicio a los vivos. Entonces, los que mueren hoy, ¿en qué juicio están? Y ya comenzó el juicio a los vivos. Quiere decir que si ya comenzó el juicio a los vivos, yo ya estoy siendo juzgado y me muero. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que estoy salvo o perdido? Y claro que estaría perdido. ¿Por qué? ¿Saben quiénes son los que pasan vivos? Los que reciben el sello del Dios vivo. ¿Saben quiénes son? Los 144,000. Los sellados, los que queden vivos hasta la eternidad. Estos han de recibir el sello del Dios vivo. Y se hace una diferencia entre el sello que ha sido colocado en la mente de todos los que han sido salvos, aunque estén muertos, y otra, el sello del Dios vivo se coloca en un tiempo especial. Y hace esa diferencia el espíritu de profecía. Y un día lo vamos a estudiar. Bueno, avanzamos un poquito. El mensaje, entonces, de los 3 ángeles van a encontrar en Apocalipsis, en Daniel 8, 13 y 14. Luego vamos a ir, esta es la segunda columna, la tercera sobre los mandamientos de Dios.
Ustedes saben que los mandamientos de Dios están registrados ¿en qué libro? En Éxodo 20, muy bien. Pero también se menciona en Apocalipsis 14, 12, también se menciona en Hebreos 10, 16. También pueden encontrarlo en Romanos capítulo 3, versículos 24 al 31. También en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 18. También Romanos capítulo 5, versículo 1. Esto es con respecto a los mandamientos de Dios. Y la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? También busquen en Hebreos 11:1. En Romanos capítulo 3, versículos 19 al 31. Lean lo que el Espíritu de Profecía habla sobre esto. En Efesios 4:7, lean lo que dice sobre la gracia. Cuarta columna, el santo templo de Dios. Bueno, leíamos recién Apocalipsis 11, 19. Esa es la cuarta columna. Y luego en el Antiguo Testamento vemos mucho sobre lo que era el templo, porque esa era una copia del verdadero, del que está en el cielo. ¿Queremos saber cómo era el del cielo o cómo es? Tenemos que ver cómo era el de la tierra, para conocer el templo de Dios. La cuarta. La quinta, el arca y la santa ley. Esto lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. El sexto, el santo sábado, podemos encontrar en Génesis 2, capítulo 2, versículos del 1 al 3, en Éxodo 20 también lo encontramos, en Hebreos 4, del 1 al 13, todos que apuntalan a los pilares que debemos conocer. La última columna se encuentra en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, la no inmortalidad del alma. Comenzamos con Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis capítulo 3, versículo 4. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 y versículo 20. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 55. Miren cuántas cosas tenemos como para apuntalar nuestras columnas. Quiero dedicarme un momento a leerles lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Esto está en la página 48, último párrafo. Cada posicionamiento de nuestra fe será cuestionado. Escuchen bien, Cada posicionamiento de nuestra fe será cuestionado. O sea que todos estos pilares van a entrar en discusión. Y si no somos estudiantes cabales de la Biblia, constantes, rigurosos, como dice nuestro hermano Taracio, bien fundamentados, la sabiduría de los grandes personajes del mundo nos abrumará. ¿Qué compromiso nos pone el Señor, verdad? ¿Cómo debemos ser? Constantes, rigurosos, bien fundamentados, porque si no, la sabiduría de los grandes hombres del mundo nos abrumará. Pero si estamos bien fundamentados en la palabra, puede venir, hermano, quien quiera. Puede ser el hombre más sabio de la tierra, que va a ser como avergonzado. Así terminará la historia. Porque ¿puede el hombre más sabio de la tierra ser más sabio que Dios? No. Toda la sabiduría de Dios está en su palabra. ¿Cómo un hombre
común, sin el poder del Espíritu Santo, puede contra Dios, o podría. Ustedes pueden ser los más débiles de esta tierra y sin embargo los más poderosos cuando tienen al Señor de su lado, cuando tienen su palabra en su mente. Y venga quien venga, pues tendrá que irse humillado, tendrá que cerrar su boca delante de Dios, de su palabra. El mal es seguido apasionadamente como si fuera justicia. El error como si fuera verdad. Eso es ahora. Y el pecado como si fuera santidad. Las tinieblas aumentan en intensidad, cubriendo la tierra y de gran oscuridad a la gente. Y dormirá el pueblo peculiar de Dios en un tiempo como este. Guardarán silencio como si estuvieran paralizados los que tienen la verdad. Para pensar, hermanos. Les leo el capítulo 25 de este mismo libro, solamente 4 párrafos. Con esto voy a finalizar. Página 57. La palabra del Señor ha guiado nuestras pisadas desde que se superó el plazo provisto en 1844. Hemos escudriñado las Escrituras, hemos edificado sólidamente y no hemos tenido que deshacer nuestros fundamentos y establecer nuevos pilares. Nunca. No lo hicieron ellos por mucho tiempo. Recuerden que esto se inició en 1844. Lo que le acabo de leer fue escrito en 1907. ¿Cuántos años pasaron? Más o menos. 120 años. No. Desde el año 1844 a 1907. 52 años. Aproximadamente, 55 años. Nunca tuvieron que deshacer los pilares que fueron dados, como lo leía en Eventos y en el otro poder. Nunca. Esos pilares permanecieron firmes. ¿Podemos nosotros desecharlos en este tiempo? No, seguirán firmes, porque es la verdad, y la verdad no cambia, la verdad es una. Todos los pilares establecidos tienen que ser reforzados. ¿Cómo se refuerza un pilar? Sí, por ejemplo, pero también añadiendo textos sobre una verdad que ya se nos ha presentado, que la conocemos. Pero la palabra es tan rica que cada día ustedes sacan nuevas verdades de aquellas antiguas que han sido presentadas. ¿No hacía esto Cristo? Un nuevo mandamiento os doy, dijo. ¿Se acuerdan? Eso estaba escrito allá en Levítico. Pero el Señor le dijo a sus discípulos, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Pero eran viejas verdades que se traían para apuntalar esto nuevo que Cristo estaba presentando. No podemos ahora salirnos de la plataforma que Dios ha establecido. En estos momentos existe la necesidad de repetir la experiencia de los hombres que tuvieron su papel en el establecimiento de nuestra obra al principio. ¿Cómo se repite esta historia? ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo la repetiríamos nosotros? ¿Qué hicieron nuestros pioneros para establecer estas verdades? ¿Sabían ustedes que ellos se pasaban horas y horas estudiando y orando, consultándose, pidiendo la presencia del Espíritu Santo? Y el Señor los confirmaba en lo que creían, en la verdad. Los grandes hitos de la verdad que nos muestran nuestro rumbo en la historia profética
han de ser defendidos. Los grandes hitos de la verdad que nos muestran nuestro rumbo en la historia profética han de ser defendidos. No vayan a ser que sean derribados y sustituidos con teorías que traerían confusión más que luz genuina. ¿Les suena parecido a algo que estamos viviendo hoy día? ¿Cuándo el pueblo de Dios tuvo dudas con respecto a la divinidad? ¿Cuándo pasó esto? Antes. ¿Cuándo el pueblo de Dios tuvo dudas con respecto al juicio? Al estado de los muertos. Al sábado. ¿Saben que hay algunos adventistas, entre comillas, que se han apartado, que ahora dicen que el sábado que nosotros guardamos no es el sábado verdadero? Que el sábado que nosotros guardamos es un sábado, ¿cómo le llaman ellos? ¿Cómo? Sí, no, pero ¿desde dónde viene? El sábado gregoriano, no me salía la palabra. El sábado gregoriano, como que el sábado verdadero es el sábado que hoy ellos guardan, que puede ser cualquier día de la semana, el día que caiga. Puede ser para nosotros martes, o un miércoles, o un sábado, y que lo guardan así, como un día sábado, porque ese es el verdadero día de reposo bíblico, según ellos. Como que en algún momento se perdió el sábado en el mundo, pero solamente lo tienen algunos elegidos. Y hoy pueden ir, y eso ha pasado aquí, muy cerca de nosotros. ¿Sábado lunar? Sí, guardan los sábados ceremoniales, aquellos sábados que han sido clavados, ¿dónde? En la cruz con Cristo. Esos sábados ceremoniales, que sí podían caer cualquier día de la semana, eran un símbolo nada más que Dios estaba utilizando, pero cumplido el ritual, entonces ya dejó de ser. Pero el sábado moral, de la ley moral, el sábado que fue establecido desde la misma creación y recordado en Éxodo capítulo 20, y luego recordado también por los apóstoles en distintas partes de la Biblia del Nuevo Testamento, ese sábado fue, es y será eterno. Ese sábado no cambia, no muda, no se abolió en la cruz y permanece para siempre. No escuchen ni por un momento las interpretaciones que moverían un hito, que eliminarían un pilar de la plataforma de la verdad. ¿Qué dice Dios? No escuchen ni por un momento las interpretaciones que moverían un hito, que eliminarían un pilar de la plataforma de la verdad. Esto se contradice con el consejo que leía hace un momento sobre si alguien viene con otro mensaje que quiere conocer, o sea, viene con otro mensaje y quiere conocer si está en el error o en la verdad, ¿nosotros lo debemos rechazar? No, acá dice que no. Lo que no podemos nosotros es escuchar con atención un mensaje que derriba el pilar que está establecido en la palabra. ¿Cómo ustedes podrían escuchar con atención que alguien que le dice, en realidad los muertos están en el cielo? Hay evidencia de eso. Y ustedes conocen desde Génesis hasta el Apocalipsis que los muertos nada saben, que están esperando el día de la resurrección. Pero resulta que alguien viene y le dice, no, pero no es así, fuimos mal enseñados. El sábado no es el sábado este que ustedes están guardando del séptimo día, es otro. Y ustedes, ¿será? ¿Qué estaríamos haciendo si decimos así? Dudando, escuchando algo que derribaría un pilar. Entonces el Señor dice,
no escuchen eso. No escuchen. Se le puede decir, enseñar la verdad, pero si la persona no está dispuesta, ustedes lo que tienen que hacer es cerrar los oídos al error, al engaño, y levantarse y dejar las consecuencias en las manos del Señor. Pero no tener que estar escuchando el engaño ni el error, porque discutir con el diablo se corre peligro. ¿Qué hizo Eva? Discutió con el diablo y la engañó. Así que con el diablo no se discute, se estudia con la palabra del Señor, se acepta la palabra del Señor, se guarda la palabra del Señor, y el diablo, bueno, que se arregle, porque ya le llegará su hora. Hermano, que el Señor les bendiga, le dé de su gracia para seguir firmes y adelante. Maranata.